Aleluya, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es martes 5 de agosto de 2025. Celebramos la memoria de la dedicación de la Basílica de Santa María. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se le acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genesaret. Y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dedicación de la Basílica de Santa María. Cada 5 de agosto la Iglesia celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. Santa María la Mayor está ubicada en Roma, en Italia, donde destaca por ser el templo más grande de la ciudad dedicado a la Madre de Dios. Asimismo, es reconocida como la iglesia más antigua de Occidente consagrada a la Virgen. La Basílica de Santa María la Mayor fue construida por orden del Papa Sixto III, poco después de terminado el Concilio de Éfeso, en el año 431. En dicho concilio, la Virgen María fue proclamada Madre de Dios, dejando atrás numerosas discusiones en torno a esta condición y título. Es posible afirmar que la Virgen es auténticamente Madre de Dios, porque es verdaderamente Madre de Cristo. Todo Él es una sola persona, con dos naturalezas, humana y divina. En otras palabras, no es posible que María sea Madre de Cristo y que sea o lo sea parcialmente solo de su humanidad. Al haber hecho esto, los padres conciliares condenaron la herejía nestoriana, dificismo se llamaba, que sostenía que en Cristo había dos naturalezas radicalmente separadas, y concluía ilícitamente que María era solo madre de Jesús hombre. Esto a la larga equivalía a afirmar que en Jesús habían dos personas y no una. Siendo María madre de Cristo en su unidad y plenitud, es posible afirmar que es Madre de Dios. El Papa Sixto III eligió el monte Esquilino como el lugar propicio para la edificación. Santa María la Mayor, como se le llama habitualmente, está llena de historia y recoge de manera singular, por su riqueza artística, innumerables expresiones de piedad filial a María. Peregrinos y visitantes quedan sobrecogidos por su belleza, que invita a la devoción y a profundizar en el misterio de la participación humana en los planes de Dios, prefigurado en la Virgen. Santa María es la sierva de Dios, que se hizo Madre de Dios para salvación del género humano. Como expresión de ello, en la Basílica se encuentra una imagen mariana con el título de Virgen María, Salvadora del pueblo romano, la Salus Populi Romani, protectora de la ciudad, a quien sus devotos sacan en procesión en momentos de necesidad. Por ejemplo, a su intercesión se atribuye el fin de una de las plagas que diezmó a la ciudad de Roma siglos atrás. San Juan Pablo II
desde el comienzo de su pontificado, quiso que una lámpara estuviera encendida bajo este ícono mariano como muestra de su gran devoción. Por su parte, el Papa Francisco, antes de emprender un viaje internacional y a su retorno, se dirigía a la basílica, dejaba un ramo de flores al pie de esta imagen mariana y se detenía para hacer un momento de oración. A veces los fieles se refieren a Santa María la Mayor como la iglesia de Santa María de las Nieves, debido a un milagro vinculado a esta advocación cuya imagen está en una de las naves del templo. Asimismo, se le denomina Basílica Liberiana, en memoria del Papa Liberio, que fue quien la consagró, o iglesia de Santa María de la Cuna, porque según la tradición allí se conserva un fragmento de la cuna del niño Jesús, traída desde Tierra Santa por Santa Elena. Ahí tenemos esta gran basílica de Santa María la Mayor, que podremos pues pasar por su puerta para el jubileo este año, y que nos consagramos siempre al cuidado maternal de la Santa Madre de Dios. Mateo, en el capítulo 14, estamos en uno de estos trozos del Evangelio que leemos cada día. Dice que después que se hubo saciado la gente, ¿de qué? De la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, lo recuerdan, ¿no? Entonces Jesús les dice a sus discípulos: váyanse en la barca, adelántense a la otra orilla y yo despido a la gente. Después que despidió a todos, me imagino que habló con algunos, curó a otros y se va caminando sobre el agua. Y cuando va caminando sobre el agua, los discípulos están asustados porque la barca empieza como a hundirse o ser movida fuerte por el viento, y quería hundirse la barca, y ven a Jesús y dicen: no, es el fantasma que aparece allí que nos está haciendo tambalear la barca, la va a hundir. Y Jesús le dice: hombre, no tengan miedo, ánimo, soy yo, no tengan miedo, no tienen por qué tener miedo. Acaban de ver todas las obras del Señor, la multiplicación de los 5 panes, de los 2 peces, la curación de la gente, en fin, acaban de ver obras prodigiosas en Jesús, y unos minutos después tienen miedo. Tienen miedo a la muerte, tienen miedo al mar, tienen miedo a las olas, tienen miedo a un fantasma. No se preocupen, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro, como siempre, dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo: pues ven, no hay ningún problema. Pedro se baja, camina sobre el agua y se iba acercando a Jesús, pero sintió la fuerza del viento y empezó a hundirse. Y entonces es cuando grita: Señor, sálvame. Y Jesús extiende su mano y lo saca. ¿Por qué has tenido miedo? ¿Por qué has dudado, hombre de poca fe? Y dice que apenas Jesús sube a la barca, amaina el viento, se calma y llegan a la otra orilla. Es así, la vida está llena de vaivenes, la vida está llena de situaciones difíciles, de problemas, de cosas que tenemos que afrontar siempre, como lo ha afrontado la iglesia, y la iglesia sabe que Jesucristo está en medio de ella, está sobre ella, está reuniéndola siempre en torno a Él. Si la iglesia no estuviera en torno a Cristo, entonces desaparecería. Por eso no desaparece y llegará hasta el final de los tiempos. Así es la vida nuestra. Vamos en la barca de la vida y vienen cosas buenas, alegres, pero vienen otras que son difíciles, vienen otras que son de lágrimas. Pero no hay que tener miedo, dice el Señor: hombre de poca fe. ¿Qué significa eso? Que usted y yo podemos caminar sobre el mar. El mar, en las Sagradas Escrituras, es signo de la muerte o de la inestabilidad. Cuando caminamos sobre el agua y sabemos que está Jesús, también sabemos que todo llegará a su término, que el Señor nos acompaña. Y Pedro quiso caminar, pero cuando iba caminando y miraba a Jesús, podía caminar sobre el agua. Cuando empezó a ver su debilidad, su falta de fe, sus pecados, su nada, empezó a hundirse. Lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando nosotros comenzamos a mirarnos a nosotros mismos, pobre yo, a pobretearnos, ¿no? Porque nos encanta pobretear. Pobre yo, pobre de mí, pobre mi familia, pobre, ¿cuánto he sufrido? No, hombre, basta ya de eso. Usted y yo tenemos que caminar en la fe sobre el mar, sobre la muerte, sobre las dificultades, sobre la vida misma.
Y entonces, y si en algún momento perdemos esta fe y nos hundimos, gritemos, Señor, sálvame. Y ten en cuenta y ten la plena seguridad que el Señor estirará su mano y nos sacará de la muerte. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a crecer en la fe, que tu fe y la mía vaya creciendo todos los días para que podamos caminar en la barca, pero también sobre el agua que significa la muerte. No tanto la muerte física, en cuanto a la muerte de cada día, de a veces encontrarnos sin sentido, tristes, angustiados, agobiados y frustrados. Recuerda, el Señor va a tu lado, el Señor basta que lo mires de frente y así podrás caminar sobre el agua. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Aleluya, aleluya.